Buenas, mi nombre es Esteban Gamboa. Les doy la más cordial bienvenida a este video del curso de Procesos Agroindustriales 1. Forma parte de la Cátedra de Gerencia y Desarrollo Agroindustrial. En este video vamos a estar resolviendo ejercicios sobre balance de materia. Es un contenido de gran importancia en este curso en particular, pero no solo para el curso, sino también para cursos posteriores y para su ejercicio profesional. Así que esperamos que pongan de su parte con la atención respectiva a los ejercicios que vamos a desarrollar. Procedemos ahora a resolver ejercicios sobre balance de materia. Entonces vamos a resolver dos ejercicios particulares sobre balance de materia. En este primer caso tenemos un ejercicio que dice: suponga que se necesita llevar a cabo el secado de 1200 kilogramos de café en un secador mecánico. A dicho secador ingresa el café con 60% de humedad y sale con un 11%. Determine la masa de café seco obtenido y la masa de agua removida por el secador. Procedemos a la solución entonces. Ok, entonces recordamos, cualquier ejercicio de balance de materia lo podemos plantear como una caja negra. ¿Qué quiere decir que sea una caja negra? Pues lo planteamos como una cajita, como acabo de diagramar yo aquí, y esta caja va a representar la unidad sobre la que estamos trabajando, la operación en particular, en este caso un secador, al cual ingresa una corriente A de nuevo. Aquí tuvimos un fallito técnico, pero recuperamos entonces, volvemos a dibujar la cajita negra, a la cual ingresa una corriente A que mencionamos, corriente A, que es de 1200 kilogramos. ¿En qué consiste esta corriente A? En café con un 60% de humedad. Luego de esa caja vamos a sacar de esa caja que representa nuestro secador café, pero a 11% de humedad. Y a esta corriente la vamos a llamar B. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos corrientes? Pues cierto contenido de agua que logramos remover en el secador. A esta corriente la vamos a llamar C. Entonces tenemos las corrientes A, la corriente B y la corriente C. Ahora, procedemos a resolver. Tenemos ese diagrama general. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Primero, un balance total. Este balance total ¿qué vamos a hacer en el balance total? Plantear la suma de las corrientes que ingresaron a la unidad, a la operación. En este caso nosotros sabemos que entró una corriente A y salieron las corrientes B y C. Es decir, de un lado ponemos las que entran, del otro lado ponemos las que salen. De un lado de la igualdad, las que entran, del otro las que salen. Recordando que aquí lo que queremos determinar nosotros es cuánto es el valor de esta corriente C y cuánto es el valor de esta corriente B. Porque nos están preguntando cuánto café seco estamos obteniendo. El café seco es este, el que ya va con un 11% de humedad. Y cuánta agua removimos, que lo representamos con esta corriente C, que iba a representar el agua removida. Entonces, un balance total. Podemos hacer también un balance de café, por ejemplo. El balance de café, ¿cómo lo vamos a hacer? Resulta que el café va a representar un 40% de la corriente de entrada. Vean que un 60% es humedad. La humedad, recuerden, es agua. Entonces, si tenemos un 60% de humedad, el café representa un 40%.
Entonces lo representamos como fracción, es decir, 0.4 por la corriente A es el café que entra. Y el café que sale lo tenemos solo en B. Recuerden que C es solo agua. Entonces lo tenemos en B. En B el café va a representar un 89%. Recuerden que si aquí anotamos que era 11% humedad, entonces es un 89% café. Decimos que es café seco, sí, porque está esencialmente seco, ya lo percibimos seco, aún tiene cierto contenido de humedad. Pero como verán ustedes en cursos posteriores o en cursos que ya han abarcado, cuando hablamos de que un producto está seco es porque ya le disminuimos la humedad a un porcentaje, a un contenido suficiente para que sea más fácil manejarlo, para que sea menos susceptible a ataques de microbios, de hongos, bacterias, etc. Como es el caso del café en este ejercicio que estamos resolviendo. Entonces sería un 89% el café en la corriente B. Entonces 0.89 por B. Y en la corriente C no tenemos café, ahí solo hay agua. Entonces podemos hacer también un balance de agua. ¿Cómo plantearíamos este balance de agua? Pues ahora el agua más bien representa un 60%, 0.6 de la corriente A. Representa la totalidad de la corriente C es solo agua. Perdón, no pongamos la C primero, pongamos la B para tener el mismo orden que traíamos. Representa un 11% de la corriente B, o sea 0.11 por la corriente B y la totalidad de la corriente C. Entonces tenemos estos tres balances, uno total y para las dos sustancias que están participando, que son café y agua. Las podemos tratar como dos sustancias en particular, como dos materiales. Ahora, ¿cuántas incógnitas tenemos? No sabemos cuánto es B, no sabemos cuánto es C. Tenemos tres ecuaciones. Por lo tanto, el sistema está sobredefinido. Tenemos una ecuación más. Esto no implica que esté mal, sino que tenemos pues bastantes opciones, o al menos más opciones que incógnitas para resolver el problema. ¿Cómo podríamos resolverlo? Abordando primero cualquiera de las ecuaciones que queramos. Tal vez este caso, el más práctico, sería abordándolo con esta ecuación de acá, con el balance de café. ¿Por qué? Porque podríamos despejar directamente cuánto es B. Entonces, si seguimos a partir de este balance de café, nosotros podríamos decir que B es igual a 0.4 por A entre 0.89, lo cual sería 0.4 por A, que ya habíamos hablado que eran 1200 kilogramos, entre 0.89. Por lo tanto, B nos da 539.33 kilogramos. Entonces ya tenemos una primera corriente. Ya tenemos cuánto es el valor de esa corriente B. Ahora, ya sacamos cuánto es la corriente B. Podríamos determinar cuánto es la corriente C por cualquiera de las dos ecuaciones que nos están restando. Entonces vamos a escoger el balance total. Entonces, del balance total, llamémosle BT, sabemos que C es igual a A menos B, porque C es la corriente que nos falta por determinar. C va a ser entonces la diferencia entre A, que eran 1200 kilogramos,
menos B, que lo acabamos de obtener, que son los 539.33 kilogramos. Eso nos da que la corriente C es de 660.67 kilogramos. Entonces ya habríamos obtenido las dos corrientes que nos solicitaba el ejercicio. B, este B nos va a representar, si nos remitimos a nuestra cajita negra, nuestro diagrama que representaba nuestro secador, B representaba el café seco obtenido y C el agua removida. Entonces, este B, recordando que esto es café seco, y este C, recordando que es el agua removida. Con eso le daríamos solución al problema en particular. Nos solicitaban las dos corrientes, las determinamos. Ahora vamos a proceder a resolver otro ejercicio sobre balance de materia. En este caso dice que se cuenta con 500 kilogramos de un jugo concentrado de naranja, al cual cuenta con 65 grados Brix, y se procede a agregarle 400 litros de agua. ¿Cuánto jugo diluido y con cuántos grados Brix se obtendrá? Entonces procedemos a la solución. Volvemos a hacer como en el caso pasado, una caja negra que va a representar en este caso nuestro mezclador, donde vamos a mezclar el jugo concentrado y el agua, que es un procedimiento usual también a nivel agroindustrial, la producción de concentrados para su posterior dilución. Entonces vamos a tener acá una corriente A, que esto representa, como habíamos comentado, 500 kilogramos de jugo de naranja con 65 grados Brix. Estamos agregando, por otro lado, en esta corriente B, agua. Y nos están diciendo que agregamos 400 litros de agua. Y finalmente nos preguntan una corriente C. Nos dicen cuánto jugo estamos obteniendo, jugo diluido, y con cuántos grados Brix. Es decir, aquí no conocemos ni la cantidad de esta corriente, ni tampoco conocemos cuántos grados Brix va a tener. No conocemos nada para esa corriente, es la que tenemos que determinar. Entonces tenemos las tres corrientes: jugo concentrado, agua agregada y jugo diluido obtenido. Procedemos al igual que en el caso anterior, primero con un balance total. Que en este caso sería A más B, porque las dos son corrientes de entrada, son igual a C, que solo tenemos una corriente de salida. ¿Qué podemos hacer también? Un balance de sólidos. Los grados Brix, en caso que no lo sepan, lo que representan son el contenido de sólidos en un jugo de caña, de naranja, de piña. Puede representarnos también grados Brix en cuestiones como pastas y demás. Pastas, me refiero a pastas concentradas. Podría darse el caso que se utilice para ese tipo de sustancias. Entonces lo que nos representan es el contenido de sólidos. En el caso de jugos, ese contenido de sólidos usualmente está abarcado casi en su totalidad por azúcares. Entonces, en este caso lo que vamos a decir es, ok, ¿a dónde tenemos sólidos? En la corriente A y en la corriente C nada más. Entonces sabemos que para la corriente A
son 65 grados Brix. ¿Qué 65 grados Brix? Lo que nos dice es que por cada 100 gramos de sustancia tenemos 65 gramos de sólidos. Es decir, lo podríamos representar como una fracción. Si recordamos los ejercicios que en algún momento hayan resuelto sobre concentración, lo podríamos relacionar con una fracción másica. Entonces tenemos que es 0.65 por la corriente A. Esto va a ser igual a la fracción que tengamos en C, que no conocemos, por la corriente C. Y luego, si hacemos también un balance, ahora en este caso, de agua, sería un 35%, o sea, 0.35 por la corriente A. Vean que si allí estamos introduciendo 500 kilogramos con 65 grados Brix, son 65% de sólidos, 35% de agua, esencialmente. Más la corriente B, que es en su totalidad agua, y esto va a ser igual a 1 menos la fracción de sólidos en la corriente C, que es parte de lo que queremos determinar, por la corriente C. Este 1 menos X sub C, lo que nos representa es pues la fracción de agua. Ahí a la salida, en el jugo diluido. Ok, entonces nuevamente tenemos dos incógnitas, al igual que en el ejercicio previo, que son esta XC y esta C. Tenemos un pequeño detalle, y es que estas dos ecuaciones, esta de acá y esta de acá, tienen una multiplicación de esas incógnitas, entonces nos puede volver un poco complejo la solución si atacamos directamente sobre esas ecuaciones. Entonces aquí nuestra primera herramienta va a ser trabajar sobre el balance total. Entonces si partimos del balance total, decimos que A más B es igual a C. Sabemos que A eran 500 kilogramos más B. De B lo que nos están dando es el volumen. Nos están diciendo que son 400 litros. Entonces esos 400 litros los vamos a multiplicar por la densidad del agua, que la densidad del agua es aproximadamente 1 kilogramo por cada litro. Con esto, ¿qué obtendríamos? Que se cancelen los litros y nos queden los kilogramos para sumarlos con estos otros kilogramos. Y esto nos va a dar igual a la corriente C. Si resolvemos eso, nos da que la corriente C es de 900 kilogramos. Entonces aquí ya tendríamos una de las variables que nos están solicitando determinar. En este caso, ¿cuál es la masa total de esta corriente C? Entonces ya determinamos la corriente C. Ahora tenemos que determinar cuánto es el contenido de sólidos, cuántos son los grados Brix en esa corriente. Para esto nos vamos a ayudar del balance de sólidos, porque es la ecuación más sencilla que tenemos. Vean que tiene solo dos términos. El caso del balance de agua es un poco más elaborado. Entonces siempre una regla general al momento de resolver ejercicios de balance de materia es emplear las ecuaciones más sencillas. Las ecuaciones que veamos más sencillas son las que nos permiten abordar de manera más eficaz el problema.
Ahora, entonces, del balance de sólidos, nosotros sabíamos que 0.65 por A va a ser igual a la concentración, a la fracción que tenemos en esa corriente C, por el valor de C que acabamos de determinar, que es de 900. Y ya sabíamos que en A teníamos 500. Entonces son 500 kilogramos entre 900. Pasamos esos 900 kilogramos a dividir. Pasamos esto a dividir para determinar este XC. Esto es igual a XC. Entonces, obtendríamos que XC es igual a 0.3611. Es decir, en C hay 36.11 grados Brix. ¿De dónde obtenemos este 36.11? Multiplicar esta fracción por 100. Y con esto estaríamos dando solución a este segundo problema. Entonces, obtuvimos cuánto era la corriente C que nos pedían y cuánto es la fracción de sólidos, bueno, la fracción o el contenido de sólidos. Aquí el XC es en fracción, el 36.11 en términos de grados Brix. Entonces obtendríamos un jugo diluido con 36.11 grados Brix. Con lo cual ya logramos la solución de dos distintos ejercicios sobre balance de materia. En el primer caso que resolvimos, teníamos un secado de café, estábamos obteniendo una sustancia con menor contenido de agua mediante la extracción de agua, que es lo que sucede en el secado. Y en el segundo escenario, más bien teníamos un jugo concentrado y le agregamos agua para obtener un jugo más diluido. Con lo cual estaríamos dándole pues finalización a los ejercicios correspondientes a este video para el balance de materia. Con esto daríamos finalización a este video, esperando de mi parte, de parte de la cátedra, que sea de su mayor provecho para el desarrollo de los contenidos y del aprendizaje relacionado con el curso y que también sea de utilidad para su futuro ejercicio profesional.